Muchos afirman que gracias a la medicina moderna, nuestra salud hoy es mejor que nunca y nuestra esperanza de vida es mayor. Pero la realidad no es lo que parece, como muchas veces hemos dicho, ni tampoco como nos han hecho creer. Por ejemplo, es importante comprender que la esperanza de vida y la duración de vida son conceptos diferentes. La esperanza de vida es solo un promedio. Les explico. Si tomamos a dos personas, una fallece a los 2 años y la otra a los 70, y sumamos esas edades, da 72, las dividimos entre 2 y obtenemos 36. Ese promedio es la esperanza de vida, en este caso muy bajo, de solo 36 años. Si por el contrario tomamos dos personas, una que fallece a los 60 y otra que fallece a los 70, y sacamos el promedio, la esperanza de vida es de 65. ¿Qué ha sucedido? En el pasado, debido a muchos factores, muchos niños fallecían en la temprana infancia, lo que arrojaba un promedio de esperanza de vida muy bajo en comparación con el actual. Un dato que fácilmente puede ser mal interpretado y hasta manejado para favorecer ciertos intereses. La verdad es que la duración de vida en el pasado era muy similar a la del presente. Muchas personas podían vivir, y muchos lo hacían, hasta los 75 u 80 años e incluso más, y no había industria farmacéutica. La verdadera diferencia la hemos logrado al reducir los niveles de mortalidad infantil, pero no debido a la medicina moderna, sino a los sistemas de agua potable, a la abundancia de alimentos, a la mejoría en la vivienda, a los sistemas de higiene en las ciudades y a los sistemas de protección infantil. Además, hoy en día, menos jóvenes adultos mueren en guerras y las familias tienen menos hijos. Todo esto ha hecho que se eleve el promedio de esperanza de vida en la mayoría de los países, pero no significa que la gente vive más ahora que antes. También muchos creen que nuestra salud actual es mejor que la del pasado, que la gente vive mejor ahora gracias a las maravillas de la medicina moderna. Pero esto también es una falsa creencia. Es alto el número de personas con algún padecimiento de salud, sea físico o mental, y muchos son los que viven medicados. Y aunque las industrias farmacéutica y médica han tenido un crecimiento exponencial, esto no ha significado que la gente esté más sana, sino que la gente es más dependiente de los fármacos que nunca. Así que la verdad es que la humanidad está muy lejos de estar realmente sana. No vamos a negar el gran trabajo que hacen muchos médicos, especialmente en las salas de emergencias y en muchas cirugías. Pero en cuanto a su abordaje de lo que llaman enfermedades, la realidad es que la medicina convencional moderna se ha basado en dogmas y creencias limitantes que no le permiten comprender cómo funciona la vida y por qué supuestamente falla. Afortunadamente, debo decir, muchos médicos que estudiaron medicina por un verdadero interés en la salud están intentando romper el molde, ir más allá del dogma y explorar las posibilidades que ofrece una comprensión más profunda de la vida y de la realidad. Estos médicos, por cierto, son los que están siendo censurados en la actualidad. Ahora,
¿Qué tiene que ver todo esto con el ocultismo? El ocultismo no es lo que muchos creen. No es una colección de prácticas malévolas, ni de sacrificios, ni ninguna de esas ideas absurdas que circulan por ahí. Uno de los conocimientos surgidos de las ciencias ocultas o del ocultismo en general, que también está en el misticismo y es la base de cualquier sistema mágico, es que la mente tiene poder sobre la materia. Nuestra realidad cotidiana, la vida que tenemos en este plano físico, ha sido forjada a partir de nuestros pensamientos y emociones, y cada experiencia que vivimos en nuestro cuerpo es producto de nuestra mente. Por eso nuestro cuerpo siempre responde a nuestra realidad psíquica. Esta conexión entre mente y materia va más allá que un simple pensamiento positivo o negativo. Están de por medio todos nuestros pensamientos, creencias, patrones de conducta e ideas de los que no somos conscientes y que son tan importantes o más que los conscientes. De esta manera, todo el estado físico de nuestro cuerpo tiene una conexión profunda con nuestra mente, con nuestra psique. Las llamadas enfermedades, a fin de cuentas, como bien lo comprendió el Dr. Ricke Hammer, son procesos biológicos activados por el cerebro para enfrentar situaciones problemáticas y darles solución. Y no estoy hablando de las enfermedades o las llamadas enfermedades psicosomáticas. Estoy hablando de todo lo que se ha llamado enfermedad. ¿Qué significa esto? Que nuestra salud depende primordialmente de nosotros, que son nuestros procesos mentales y psíquicos los que propician un cuerpo físico saludable o no. La mayoría de la gente no tiene ni idea del daño físico que causan el estrés, el miedo, las preocupaciones, las ansiedades, los enojos, etc. Claro que hay elementos externos que pueden afectar nuestra salud, como ciertas sustancias químicas, ondas electromagnéticas, la radiación y otras cosas por el estilo, pero eso es tema aparte. En general, el secreto para tener un cuerpo saludable y un aspecto joven está en nuestra psique, en lo conscientes que seamos de esa conexión y, claro, en lo que consumimos como alimento, porque nuestro cuerpo está en una constante autorreparación y necesita que le demos los mejores recursos. No podemos esperar que un cuerpo funcione perfectamente si los recursos que le damos no sirven, o peor aún, si lo que consumimos es muerte. Desafortunadamente, al igual que pasa con las religiones, en la salud, muchos seres humanos tienen la tendencia de buscar una figura paterna o materna que se haga cargo. No quieren asumir la responsabilidad de sí mismos. Por eso muchos prefieren tomar una pastilla a tener que resolver sus conflictos, sin querer ver que la pastilla solo enmascara un síntoma, el cual va a volver porque no han resuelto sus conflictos, y además sin querer ver que inundan de tóxicos químicos su cuerpo, lo cual va a propiciar más problemas. Esta falta de capacidad para asumir responsabilidades también afecta desafortunadamente a las llamadas medicinas alternativas. Las personas, o muchas personas, buscan una cura en los remedios naturales y se molestan porque no la encuentran. Pero es que no se trata de que una sustancia externa va a tener la capacidad para curarnos, aunque claro que puede ayudar. Se trata de que somos nosotros mismos, desde nuestro estado psíquico, quienes tenemos la posibilidad de estar sanos o no. La ciencia, como he dicho en anteriores ocasiones, nos ha permitido grandes logros.
Pero desafortunadamente, hoy en día hay intereses y egos que la tienen secuestrada. Por nuestra parte, esperamos que este video ayude a algunos a hacerse conscientes de la responsabilidad que tienen de su bienestar físico y el de los demás. Al fin y al cabo, todos somos uno. En programas anteriores hemos hablado sobre las falsas creencias con las que hemos vivido. Hoy les voy a contar una historia que quizá les ayude a muchos a abrir los ojos y a comenzar a cuestionarse sus actuales creencias sobre la salud y la medicina moderna. Antes del siglo XIX, no existían las compañías farmacéuticas, ni mucho menos la industria farmacéutica. Desde tiempos antiguos y durante mucho tiempo, la preparación y aplicación de remedios para aliviar problemas de salud había estado a cargo de los que también atendían a los propios enfermos, o sea, curanderos, herboristas, sacerdotes de algunos templos, monjes, sanadores, hechiceros, magos, brujas y por supuesto los propios médicos. Sin embargo, para el siglo XVIII, los médicos, que ya tenían el control principal de la atención de salud, comenzaron a desligarse de la preparación de remedios y fueron otros investigadores llamados apotecarios o farmacéuticos quienes se centraron en esa tarea. Para el siglo XIX, la medicina y la farmacia se constituyeron en campos de estudio y práctica distintos y hasta comenzaron a organizarse en escuelas separadas. A pesar del surgimiento de la ciencia farmacéutica, durante el siglo XIX y aún hoy en día, todavía era común que ciertos comerciantes oportunistas le ofrecieran a la gente supuestos y casi milagrosos remedios para la sanación de muchos males. Uno de estos vendedores inescrupulosos fue William Avery Rockefeller, también conocido como el Viejo Bill, quien, anunciándose como un renombrado especialista en cáncer, llegó a comercializar frascos de petróleo crudo bajo el nombre de Nujol, elixir milagroso capaz de curar el cáncer o de prevenirlo. Este petróleo lo compraba a la Standard Oil Company, propiedad de su hijo John D. Rockefeller. La propia Standard Oil Company, años más tarde, al comprobar lo exageradamente rentable que era este producto, le introdujo algunos cambios y lo comercializó en grande durante mucho tiempo como tratamiento contra el estreñimiento. En ocasiones, estos preparados que se vendían en las calles eran inofensivos, ni dañaban ni curaban. En muchos casos, en cambio, eran realmente perjudiciales, como es el caso del Nujol, pero en general eran muy populares y se vendían muy bien. Esto, unido a varios descubrimientos de la farmacia y de la química de la época, posiblemente inspiró a algunos empresarios a crear compañías fabricantes de productos de este tipo, las cuales comenzaron a surgir en Estados Unidos y en varios países de Europa. Al principio se enfocaron en la preparación y distribución de vitaminas, así como de fármacos contra el dolor, pero luego fueron por más. Incluso lograron producir fármacos con base en derivados del petróleo. Hacia mediados y finales del siglo XIX, varias de estas nuevas y cada vez más expansivas compañías fabricantes de medicamentos intentaron aliarse con universidades y escuelas de medicina y farmacia para que sus fármacos fueran conocidos y prescritos por los nuevos médicos.
Sin embargo, muchas de estas instituciones todavía confiaban en los remedios naturales y en los métodos tradicionales, y otras simplemente no tenían interés en aliarse con los comerciantes, así que sus ofertas fueron inicialmente rechazadas. Para finales de ese siglo, el XIX, las circunstancias comenzaron a cambiar. Una de ellas fue la aparición de la teoría de los gérmenes, la cual se esparcía por Europa y ganaba adeptos gracias al prestigio de sus defensores y proponentes, como el investigador francés Louis Pasteur. Y la otra fue el interés y el involucramiento del magnate petrolero norteamericano John D. Rockefeller, hijo del viejo Bill. La teoría de los gérmenes es la que sostiene que las enfermedades son producidas por la acción de pequeños gérmenes patógenos que pueden ser combatidos e incluso prevenidos por la acción de productos farmacéuticos. Y aunque muchos de los experimentos de Pasteur y otros fallaron o no lograron demostrarla, gracias a diversos contactos políticos y comerciales de Pasteur, poco a poco se fue imponiendo. Esta teoría fue la que eventualmente sustentó la producción de una larga lista de fármacos comercialmente exitosos como los antibióticos y los antivirales. Esta teoría era fácil de entender, no solo para los médicos, sino también para la gente común, pues estaban tan acostumbrados a pensar en enemigos invisibles. En el pasado se creía que eran demonios o espíritus malignos, que la idea de que fueran gérmenes biológicos les parecía lógica. En cambio, otras teorías de la época, como la de Antoine Béchamp, exigían más comprensión de dinámicas biológicas complejas. Y para las compañías farmacéuticas, lógicamente era imperativo que se impusiera la teoría de los gérmenes, porque a estos se les combatía con sus productos, mientras que con las otras teorías no había negocio. Esta teoría fue el sustento científico que las farmacéuticas necesitaban para que las escuelas de medicina comenzaran a abrirse al uso de sus productos industriales y fueran dejando de lado los preparados medicinales tradicionales. Por otro lado, cuando John D. Rockefeller y su hijo supieron que los investigadores farmacéuticos y químicos lograban producir fármacos con base en derivados del petróleo, fármacos que podían estar protegidos por patentes y ser comercializados con gran éxito, se dispusieron a sacar provecho de esta emergente industria e incluso a tomar control del sistema de salud. Como parte de su estrategia, para que las universidades y escuelas aceptaran alianzas con las compañías farmacéuticas que obviamente usaban su petróleo, instruyeran a los médicos y farmacéuticos en el uso exclusivo de esos productos y técnicas, comenzaron a ofrecerles enormes financiamientos, presentándose como benefactores de buena voluntad a través de su fundación. Además, facilitaron y patrocinaron la creación de la Asociación Médica Estadounidense para asegurar que los currículos de estudio se homogeneizaran y se ajustaran a esos estándares. A principios del siglo XX, el magnate del acero, Andrew Carnegie, que era amigo de los Rockefeller y que también quería participar del negocio, envió a uno de sus hombres, Abraham Flexner, a evaluar todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos para saber a cuáles financiarían. Flexner emitió un reporte, el famoso informe Flexner, en el cual obviamente calificó de practicantes de curanderismo no científico a las escuelas de medicina
que todavía usaban métodos naturales y estableció que era necesario estandarizar la educación médica de acuerdo con los métodos y currículos de las escuelas de medicina que enseñaban la teoría de los gérmenes y utilizaban los fármacos industriales, estándares que fueron adoptados por la Asociación Médica Estadounidense patrocinada por los Rockefeller. De esta manera, el informe Flexner marcó un antes y un después en la medicina moderna y dejó en el descrédito y el desprestigio a la medicina natural, que fue llamada desde alternativa hasta curandería. Para el año 1939, los Rockefeller se aliaron con el consorcio alemán IG Farben, del cual formaban parte diversas compañías farmacéuticas y químicas, por ejemplo Bayer. Este consorcio fue desmantelado después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes de guerra. Auschwitz era suyo. Sin embargo, después resurgió como varias corporaciones separadas, pero manteniendo la alianza con los Rockefeller. Con el tiempo, a través del cabildeo político y de las amenazas directas, tanto los Rockefeller como las cada vez más grandes y poderosas compañías farmacéuticas se aseguraron de dejar por fuera a cualquier investigador médico o científico que refutara la teoría de los gérmenes, que han sido numerosos en estos 100 años, o que objetara la necesidad, conveniencia o seguridad de los productos farmacéuticos industriales. Muchos de estos investigadores fueron tratados de charlatanes y desacreditados, y con el paso del tiempo, las fuertes inversiones del grupo Rockefeller en la creación de centros de salud e investigación y demás fundaciones ayudaron a afianzar el monopolio farmacéutico del sistema. Actualmente, los Rockefeller, junto con JP Morgan Chase, son dueños de más de la mitad de los intereses farmacéuticos solo en los Estados Unidos. Además, por medio de sus fundaciones, han continuado financiando las investigaciones universitarias y de los laboratorios, de manera que se han asegurado de mantener control sobre el sistema de salud, así como de ser vistos como benefactores de la humanidad. En cuanto a las compañías farmacéuticas, son de las megacorporaciones más grandes y poderosas del mundo. Manejan presupuestos de decenas de miles de millones de dólares y tienen ganancias abismales. De hecho, gracias no solo a su gran poder económico, sino también al cabildeo político y a tácticas oscuras, han logrado mantener control del sistema de salud, así como también han salido adelante, sin problemas, de demandas millonarias por los daños causados por sus productos. La breve historia que les he contado es solo un vislumbre de lo que realmente es la industria farmacéutica. Una industria basada en la codicia, el engaño y la manipulación para favorecer a un pequeño grupo de poder.